y el émbolo. Básicamente la aguja es lo que vamos a introducir en el músculo a través de las pies, de las faneras. El cilindro, que es donde va a contener el fármaco, cualquier tipo de fármaco, y el émbolo, esta gomita negra que traen las agujas, las jeringas, el componente como tal para extraer el fármaco y para después expulsarlo y meterlo en el glúteo a través de la nalga. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Generalmente tenemos alguna idea de cómo inyectar al paciente, pero lo que muchas veces no sabemos es cómo abrir los medicamentos, cómo mezclarlos. Van a encontrar este tipo de presentaciones en los medicamentos. La más común son las ámpulas. Hay ámpulas que en vez de estas dos rayitas nada más tienen una. Eso nos da el indicio únicamente de que las vamos a abrir con la mano. Podemos envolver el ámpula con la mano, con una pequeña gasa, con un pañuelo limpio, la rompemos, queda abierta. Cuando son dos, se utilizan para unos dispositivos que generalmente regalan en la compra de fármacos. Es un pequeño cubito de plástico en el cual se mete este émbolo, se aprieta y ya quedan abiertas, para evitar el miedo a que se rompa, ¿no? Aunque es muy difícil que algo así suceda por la forma de cada una de estas ámpulas. Estas son los botellines comunes, tienen en la parte superior una tapita de aluminio ya cortada por dos lados, únicamente la levantamos, la giramos y queda abierta. Van a ver una gomita color gris, siempre color gris, para poder inyectar al paciente. Si la goma es color azul, esto como un mero dato técnico, si la goma es color azul es un medicamento controlado y es un medicamento que preferentemente ustedes no deberían de inyectar porque puede tener repercusiones en el paciente. Este tipo de medicamentos, no sé si lo alcancen a ver bien, se compone de una ámpula como la que vimos abajo y un botellín como el que tenemos aquí del lado derecho. Básicamente lo que vamos a hacer es sacar el líquido que contiene la ámpula, que no es más que agua inyectable. Sacamos el agua, quitamos la tapita del botellín y metemos el agua a este polvo. Lo agitamos durante por lo menos 2 minutos para evitar que se formen grumos y que se tape la jeringa. ¿Okay? Y por último tenemos este tipo de botellines en el cual van a encontrar un dispositivo de goma aunado, como el botellín que tenemos aquí, aunado a otro botellín de plástico. Es exactamente lo mismo que en esta presentación, hablando del medicamento como tal, pero aquí estamos hablando de un botellín para evitar que se rompa la botella al momento de transportarla. Generalmente se usan ambulancias y métodos hospitalarios. ¿Alguna duda? ¿Nada? Vamos a utilizar 5 elementos básicos para poder inyectar a una persona. Evidentemente el medicamento, que es lo que vamos a inyectar en cualquiera de las presentaciones como las que ya vimos, la jeringa con su respectiva aguja, alcohol, algodón. Si queremos sustituir el alcohol y el algodón, podemos utilizar los pads de alcohol. Los encuentran en cualquier farmacia, cuestan 50 centavos. Es un sobrecito que contiene un pañuelo con alcohol. No tienen más que abrirlo y utilizarlo con el paciente para limpiar la zona. Antes de inyectar a cualquier paciente tienen que verificar la caducidad del fármaco. Es fundamental. Hay muchos mitos respecto a los fármacos, de que les ponen una fecha, pero les ponen esa fecha por si te equivocas. En realidad tienen 2 meses más. Eso es falso. Un medicamento controlado caduco puede llevar a un paciente a un shock anafiláctico, un problema en el que sus células ya no van a responder igual y es muy probable que muera. Hay que verificar la caducidad del fármaco. Hay que asegurarse de que la jeringa sea del calibre requerido y que la capacidad del cilindro sea necesaria para la cantidad de líquido del medicamento. Amigos, por favor. Esta jeringa que tengo en las manos, esta aguja, tiene un color amarillo. Esto significa que es del 20. ¿Qué significa que es del 20? Que si yo paso una penicilina por aquí, no va a pasar. Tiene que ser un calibre 18. Entonces este plastiquito generalmente va a ser color verde. No generalmente, evidentemente va a ser color verde. No hay, y en todas partes del mundo es del mismo color. Los colores indican un número del lumen, del grosor de cada una de las agujas, que es lo que nos ayuda a saber si el fármaco va a pasar o no. Incluso en el caso de la insulina, es una muy pequeña color naranja. Eso significa que es de un calibre 28. A diferencia de si es un calibre 14, por ejemplo, es muy grueso. Entre más alto el número, es más pequeño el lumen. Perdón, Sí. ¿cómo sabemos qué calibre necesitamos para cada medicamento? En el medicamento... Difícilmente alguien te va a pedir que lo inyectes si es un medicamento controlado. Entonces, los medicamentos que vas a poder administrar sin ser un profesional de la salud van a ser los que requieren una jeringa y una aguja verde.
del calibre 18. Lo que sí es importante es verificar el cilindro, que el cilindro sea de la capacidad necesaria, es decir, tú abres el medicamento y dice que es de 5 mililitros y tu jeringa es de 3, bueno, no vas a aplicar dos veces al paciente, ¿no? Entonces tienes que comprar la aguja y la jeringa adecuadas para el fármaco indicado, ¿no? Tienen que limpiar la zona de la punción con alcohol, no la limpien con vertiolate, no la limpien con otro tipo de elementos porque eso únicamente va a generar un dolor en el paciente. Hay que limpiar la zona y hay que buscar que sea alcohol del 96. Esto siempre tiene letras rojas. Si tiene letras azules o verdes, es alcohol alcanforado. El alcohol alcanforado no se va a poder evaporar tan fácilmente y va a generar ardor en el paciente, porque en cuanto entra la aguja, entra el alcohol y genera un ardor innecesario en el paciente, ¿no? Tenemos que estar seguros de que el medicamento a aplicar es el mismo que el profesional de la salud, el médico, indicó. No se arriesguen a que el paciente les diga, ponme este medicamento, ¿no? Porque me siento mal. A lo mejor están inyectando algo que él decidió ponerse y que lo puede conducir incluso a la muerte. Tienen que ver una receta, constatar de que él le mandó Periodecta y lo que tengo en la mano Periodecta, ok, se lo pongo, porque si no puede generar un problema. Y por último, preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento. ¿No? A lo mejor les mandaron algo que es muy común, buscapina, que lo mandan muchos los pacientes para los dolores, y hay una cantidad enorme de pacientes alérgicos a la buscapina que puede pasar desde una comezón en el paladar hasta que se les cierre la vía aérea, todo el sistema por el cual respiramos, y hay que respirar y no vamos a saber qué hacer, ¿no? Entonces hay que preguntarle si es alérgico a algún medicamento. ¿Alguna duda? La zona de la punción, vamos a dividir la nalga hacia la izquierda o la derecha en 4 partes. Imaginariamente, no le vayan a pintar. Sí, por favor. Hay que imaginarse. Cuando inyecten por primera vez, o si no están seguros, lo ideal es descubrir totalmente al paciente. No imaginarse, híjole, nada más se bajó un poquito el pantalón porque tiene pena, entonces yo creo que esta es una parte, pero aquí abajo tengo. No, tienen que descubrir todo para que tengan ya una idea. Lo dividen en 4 partes y la zona funcional es el centro de lo que está aquí sombreado. El centro, como se ve aquí. El extremo superior derecho, se busca el centro del extremo superior derecho y ahí es donde se va a funcionar. Si van a aplicar más de una inyección, si es un tratamiento, tienen que inyectar al paciente la primera del lado derecho, la segunda del lado izquierdo, la tercera del lado derecho, la cuarta del lado izquierdo, para que el paciente no genere edemas, para que el músculo no se inflame, no se hagan bolas y no genere dolor al paciente, que aparte generalmente va a tener algún dolor, ¿no? Por eso lo estamos inyectando, entonces ya sería innecesario. ¿Alguna duda? ¿Siempre lado derecho? No, puede ser es tu elección, sea derecho o sea izquierdo. Hay una técnica que es muy buena para que el paciente no se ponga rígido. Cuando se pone rígido, ¿qué pasa? Que tenemos músculos estriados. Tienen esta forma, ¿no? Cuando el paciente se pone rígido, se estiran. Al momento de estirarse, ya no pasa el medicamento. Entonces, hay una técnica de las enfermeras de antaño que le llaman la nalga sorpresa. Pones alcohol en las dos y vuelve a ir, no sabes. Entonces el paciente ya no está tensando las dos zonas. Entonces ya lo puedes inyectar. Sí. Tengo una duda. Aquí cada quien saca su ignorancia, ¿verdad? Yo pensé que había una medida que se tomaba con base en lo que llaman el sitio de la risa. Sí, sí. De ahí, o sea, de irse de pulgar a meñique. Así es. Llegaba a la Sí, bueno, existe esa técnica para poner el dedo pulgar en la cresta ilíaca, este hueso, lo ponemos atrás y entre esos dos dedos inyectamos. Ahí hay un problema. Mi mano, por ejemplo, mi anillo de casado es del número 13,5. Eso nos da una referencia de la medida de mis falanges. Si inyecto a alguien como Karen, me va a llegar casi al centro. Si inyecto a alguien como Lucía, me va a llegar muy al principio. Entonces, no nos da un parámetro correcto. ¿Okay? Perdón, una última pregunta. Ni con base en la persona misma, porque yo lo sabía, es que la persona misma era la que se tomaba la medida. O sea, ella te decía, espérame. Es una técnica, puede ser una buena técnica, como hay muchas, ¿no? No tengo como medirme ahorita el zapato lo mido con mi antebrazo, porque tengo exactamente el mismo número de centímetros de mi pie que del antebrazo. Pero son técnicas que al final no son profesionales. Y ahorita estamos intentando aprender a inyectar a una persona sin que tengamos un riesgo de salud, una repercusión o simplemente una molestia. Gracias. ¿De qué depende que te inyecten en el brazo o en la mano? El medicamento va a ser el mismo efecto, básicamente se trata de dolor. Hay personas que por pudor, por nervios o porque ya las punzaron muchas veces, ya tienen muchas inyecciones, te dicen no, ya el brazo, ¿no? Entonces el brazo es más doloroso.
Decían que era por la circulación general. No tiene nada que ver porque de hecho ahorita vamos a ver, tenemos que inyectar en esta forma. Tiene que estar a 90 grados, tiene que estar totalmente recto. En caso de que el lumen, que es este hoyito, va a tener un corte. Ese corte tiene que estar hacia la cabeza del paciente. Siempre hacia la cabeza del paciente. En cuanto metemos la jeringa y estamos dispuestos a pasar el fármaco, ahorita vamos a ver cómo se hace, tenemos que verificar que no haya sangrado. ¿Cómo? Sacando un poco, como si jaláramos el medicamento, jalando el émbolo. Si hay sangre, ¿qué significa? Que nos metimos al torrente sanguíneo, y eso es muy peligroso. Porque a diferencia de una inyección intramuscular, el medicamento está diseñado para intramuscular. Eso ya sería una inyección intravenosa. Esto quiere decir que ya agarramos un vaso, una arteria, una vena. Entonces, no vamos a sacar y a cambiar de lugar y a calificar al paciente. Lo que vamos a hacer es meter más profundamente, sin clavar la mano, nada más meter más profundamente mientras ya estamos metiendo el medicamento, la jeringa. Esto con la finalidad de que atravesemos completamente la vena o la arteria, que al final del día ya fue funcionada, eso ya no se va a remediar, y vamos a pasar el medicamento, porque si entra el torrente sanguíneo nos puede ocasionar un problema, desde un mareo hasta un estado de shock. Entonces no tiene nada que ver, es nada más la zona preferente. Hay que dejar secar el alcohol antes de la punción. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, si pasamos de inmediato el medicamento, le va a arder. No hay que inyectar cuando el paciente esté de pie o sentado porque el músculo se va a tensionar. Hay que aspirar el émbolo para asegurarse de que no se forme un vaso o una vena. Hay que lavarse las manos antes de aplicarse la inyección. Si no hay plena confianza con el paciente, si sabemos que hay alguna patología, hay que usar guantes. En algunos casos se ve mal, pero que sean familiares, lo ideal es usar guantes de látex porque puede haber un sangrado y una contaminación. Hay que evitar la introducción de burbujas de aire. Para eso, ahorita vamos a ver rápido cómo se sacan, nada más se le pega, se saca el aire y eso es todo. Esto nos puede ocasionar un problema. Si hay burbujas, sí puede ocasionar un problema severo. Y hay que desechar con medidas de seguridad e higiene básicas. Ahorita vamos a ver cómo se hace. ¿Preguntas? Sí. ¿Vas a mencionar qué tan profundo tiene que ser la inyección? Ahorita lo vamos a hacer en la práctica. Gracias. Y bueno, si Vygotsky estuviera con nosotros, seguramente diría que pues, un aprendizaje teórico no sirve. Necesitamos llevarlo a la práctica, así que les voy a pedir que por equipos como están, elijan a un representante que va exactamente, que le vamos a mandar aquí los pantalones para que nos haga el favor. No, para que les proporcionemos material para ustedes.